Generar información geográfica. Dentro de este tema tan amplio que puede ser la generación de información geográfica, vamos a tratar los siguientes aspectos. Actualmente estamos en lo que se llama la democratización de la información geográfica y vamos a ver en qué consiste y algunos de sus resultados. A continuación veremos dispositivos de navegación o geolocalización que resultan clave para este proceso de generación de información geográfica. También veremos que la única forma de generar información geográfica no es con dispositivos, sino que podemos aplicar técnicas con las herramientas de que disponemos. Por ejemplo, la técnica de vectorización o, una vez que tenemos los datos digitalizados, técnicas de georreferenciación. Por último, voy a comentar brevemente la parte de teledetección aérea en este contexto, en particular la realizada mediante drones, que también se puede considerar que se ha democratizado en los últimos años, gracias a estos dispositivos. Tradicionalmente los datos geográficos y las herramientas para trabajar con ellos eran utilizados casi exclusivamente por expertos en geografía, por la administración pública, universidades, ni siquiera empresas, como hemos visto en la historia de los sistemas de información geográfica. Sin embargo, la tecnología ha permitido que este acceso se amplíe de forma muy significativa. Prácticamente desde principios del milenio estamos en la fase llamada democratización de la información geográfica. Este término se refiere al proceso mediante el cual las posibilidades de creación y uso de la información geográfica se han expandido, permitiendo que tanto personas como organizaciones que no sean especialistas puedan usar, y no solo usar, sino también crear esta información geográfica. En lo que se refiere al acceso público de los datos, ya conocemos las posibilidades que nos da Inspire y OpenStreetMap. Por otro lado, no hace tanto había que disponer de licencias de software que eran bastante caras para trabajar con información geográfica, y ahora podemos usar herramientas muy potentes gratuitas, como por ejemplo para los informáticos R y Python, o para el público en general, QGIS, Google Maps y otras muchas herramientas. Gracias a los dispositivos actuales de navegación y geolocalización, al alcance de cualquier persona, la generación de datos geográficos no es exclusiva de organismos públicos, y en este contexto se ha producido lo que se conoce como la VGI, la información geográfica voluntaria. El resultado de este proceso de generación de datos son aplicaciones y conjuntos de datos como hemos visto los de OpenStreetMap u otras aplicaciones como Waze, Wikiloc, Waze orientada a la gestión del tráfico y Wikiloc para senderismo, y esto entre otras muchas. En este contexto se ha empezado a usar el término de neogeografía y se refiere precisamente al uso de estas herramientas de geolocalización, de cartografía, por personas que no tienen una formación geográfica formal. Cualquier persona puede crear sus propios mapas personalizados, para fines recreativos o empresariales, mediante aplicaciones que facilitan realmente este proceso. La situación actual ofrece muchas posibilidades, como por ejemplo se favorece la participación ciudadana. También se favorece que haya una mayor transparencia y control ciudadano sobre los datos que generan las administraciones. Hay una disponibilidad de datos que habría resultado muy costoso o incluso imposible de generar de otra forma, si no se generaran de forma colaborativa. Y estos datos se pueden aprovechar en muchas situaciones. Se pueden desarrollar nuevos productos y herramientas para aprovechar esta situación. Esta situación también implica nuevos desafíos, como por ejemplo hay que controlar la calidad y la precisión de los datos generados. Precisamente por estar al alcance de todas las personas, resulta que no todas las personas tenemos los mismos medios técnicos, conocimientos o nivel de formación para generar datos de calidad. También es muy importante ser capaces de gestionar la privacidad y la seguridad, porque se pueden recopilar datos sensibles y hay que proporcionar los medios para tener un control adecuado de estos. El resultado más claro de esta tendencia de democratización de la información geográfica, como ya he mencionado, es OpenStreetMap, que es un proyecto que fue fundado en el año 2004 por Steve Coase, en respuesta a las restricciones de uso que se impusieron y el costo a los datos geográficos en ese momento, especialmente en Europa.
El objetivo que se marcó fue crear un mapa mundial libre y editable. Se definía OpenStreetMap como un mapa del mundo creado por gente como tú y de uso libre bajo una licencia abierta. Y se puede decir que lo han conseguido, ya que desde su fundación OpenStreetMap ha crecido exponencialmente y se ha convertido en una de las bases de datos de mapas más completas del mundo. Y esto se ha conseguido así precisamente por su enfoque colaborativo. Como digo, en este proceso de democratización de la información geográfica ha sido clave que los dispositivos actuales de navegación y geolocalización estén al alcance de cualquier persona. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos de estos dispositivos, que no llegan a ser vintage, pero casi. A estos dispositivos de navegación o geolocalización se conocen como el segmento de usuario. Y vamos a ver con un poco más de detalle por qué y cómo funciona. La utilidad de estos dispositivos en este contexto se basa en que se pueden geolocalizar, es decir, que se puede identificar su ubicación geográfica en la superficie terrestre. Algunos de estos dispositivos pueden generar archivos en formato GPX. GPX es una aplicación XML y es un formato que distingue tres elementos. Los waypoints o puntos de referencia, que son puntos que el usuario señala como relevantes. Las rutas, que son una serie de waypoints conectados que se deben seguir para llegar a un destino. Y la traza, track, que es un registro del camino real que ha seguido el usuario. Es decir, el usuario, por ejemplo, parte de aquí y marca un punto de inicio. El camino que sigue es este. Y aquí marca otro punto. Va siguiendo este camino y va marcando los puntos que se señalan. Entonces la ruta es la unión de esos puntos. Lo único que debe tener en común con la traza es los waypoints, los puntos de referencia. Entonces estos datos se almacenan, como digo, en formato GPX. Y cada tipo se almacena en una capa. Es decir, tenemos una capa de waypoints, otra de rutas y otra de trazas. La aplicación de referencia que usa estos datos es Wikiloc, que es una aplicación orientada a senderismo, donde cualquiera puede subir u obtener datos subidos por otro usuario. Y la puede usar cualquiera, porque se instala en el móvil y no requiere ningún dispositivo especial. ¿En qué se basan estos sistemas de geolocalización? Forman parte de sistemas de navegación por satélite, GNSS. Son lo que se llama el segmento de usuario de estos sistemas. Y hay varios sistemas disponibles. El más famoso es el sistema GPS, que es el sistema de Estados Unidos. Es un sistema global que se usa en todo el mundo. Además de este sistema, disponemos de otros sistemas. Por ejemplo, el sistema Galileo, que es el sistema de Europa. GLONASS, el sistema de Rusia. O Beidou, el sistema de China. La característica común de todos estos sistemas es que son sistemas globales. Y hay otros sistemas específicos. Por ejemplo, hay uno para Japón y otro para la India. Ya conocemos el segmento terrestre. Para que funcionen los sistemas de navegación por satélite se necesita el segmento espacial, que está compuesto por un conjunto de satélites, de manera que cada receptor del segmento de usuario recibe señales de al menos 4 satélites en cada momento. Y las señales que recibe contienen la hora exacta de transmisión y la posición orbital de cada uno de estos satélites. El receptor calcula la distancia a cada satélite utilizando el tiempo que tarda la señal en llegarle. Y después aplica un proceso de cálculo llamado trilateración que determina la posición del receptor en la superficie terrestre. Si se reciben más señales, es decir, señales de 5 o más satélites, pues el resultado es que la precisión del cálculo mejora. Por último, tenemos el segmento terrestre. Para que funcione el segmento espacial, necesita centros de control en la Tierra para sincronizar y controlar los satélites. Entre otras, su misión es garantizar la precisión de los datos.
Vamos a particularizar el caso de Galileo, que inicialmente entró en funcionamiento en el año 2016 y comenzó a funcionar plenamente en el año 2020. El segmento espacial está compuesto por 24 satélites, 12 en cada hemisferio, y el segmento terrestre está compuesto por unas estaciones de control que están ubicadas en Italia y Alemania, un centro de servicio a aplicaciones y usuarios que está ubicado en España, y después hay diversos tipos de estaciones repartidas por todo el mundo necesarias para facilitar la comunicación con los satélites. Presta 3 niveles de servicio: abierto, regulado y de rescate. El abierto es gratuito y las prestaciones son distintas para cada uno de los niveles. Las principales características por las que destaca el sistema Galileo son principalmente su precisión. Es mucho más preciso que otros sistemas. Tiene una precisión de 1 metro para el nivel de servicio abierto y llega a centímetros para niveles de servicio profesionales. La otra característica es la complementariedad, que está diseñado para trabajar conjuntamente con otros sistemas globales, con el objetivo de mejorar la precisión y la disponibilidad de la señal. El proceso de vectorización consiste en interpretar imágenes, partiendo de imágenes raster, como pueden ser ortofotos o mapas escaneados, y mediante herramientas de sistemas de información geográfica, como podría ser QGIS, se trata de identificar las características geográficas de interés. Lo que se hace es dibujar manualmente las líneas, puntos, polígonos sobre estas imágenes, o también se puede disponer de software que detecta automáticamente contornos o líneas relevantes. Por otro lado, no hay que olvidar la definición de la tabla de atributos de las capas vectoriales. Se definen los atributos que los describen, como por ejemplo puede ser el nombre del elemento, el tipo, etc. En este vídeo podemos ver un ejemplo de vectorización realizado manualmente utilizando QGIS. La digitalización y la georreferenciación van ligadas, porque por un lado tenemos que disponer de imágenes digitalizadas. Si tenemos imágenes en papel, tenemos que escanearlas de alguna forma para pasarlas a formato digital. Y por otro lado tenemos el proceso de georreferenciación, que consiste en, una vez que tenemos las imágenes digitalizadas, pues ubicar cada celda del raster generado en la superficie terrestre. Pues para realizar la georreferenciación se definen una serie de puntos de referencia, que son puntos de la imagen de los cuales conocemos sus coordenadas, y aplicando distintas técnicas a la imagen, ya que es un raster, se transforma de manera que se ubica en la superficie terrestre, de manera que los puntos de referencia coincidan, y esa transformación puede implicar redefinir totalmente las celdas del raster a georreferenciar. Si el resultado no es tan bueno como se esperaba, pues lo que se puede hacer es definir más puntos de referencia y repetir el proceso. En este vídeo podemos ver un ejemplo de georreferenciación mediante QGIS. Ya hemos visto los aspectos básicos de teledetección que necesitamos para la asignatura. Y en este caso, tan solo mencionar que con el uso de drones, la teledetección también es un área que se ha democratizado. Antes solo podían generar información por este medio organismos públicos o empresas con muchos recursos. Y ahora, mediante el uso de drones, la pueden utilizar para generar información geográfica también profesionales o incluso particulares. Por supuesto, los drones deben disponer de sensores adecuados. Aquí tenemos, por ejemplo, un uso de teledetección mediante drones en la agricultura. Se ha obtenido el nivel de humedad del suelo y se trata de relacionar con el rendimiento de la producción. Como conclusiones, se puede decir que la generación de información geográfica está al alcance de todos. Se ha democratizado este proceso. Podemos usar dispositivos para generarla. Por ejemplo, los dispositivos del segmento de usuario, que nos permiten la geolocalización. También podemos usar escáneres para tener la información en formato digital, si no está ya en este formato. Podemos usar drones con sensores adecuados para realizar teledetección aérea. En cuanto a software, hemos mencionado ejemplos de aplicaciones que están basadas en la información generada por los usuarios.
y sistemas de información geográfica al alcance de cualquier usuario. También lenguajes de programación para usuarios con conocimientos informáticos. Por último, hemos visto algunas técnicas de generación de información, como es la vectorización o la georreferenciación una vez que se tiene la información digitalizada. Y adicionalmente, las técnicas de análisis de información procedente de la teledetección aérea.